Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Seguramente alguna vez escucharon que aprender historia es aburrido e innecesario, que solamente se trata de memorizar nombres de personajes desconocidos o fechas de acontecimientos que sin ton ni son nos dicen que son importantes. Sin embargo, ¿qué pensarían si en cada recuerdo, en cada receta que se reproduce en algún evento familiar, en cada canción que escuchan, la historia se hace presente? ¿Qué pensarían si en cada paso que dan por la ciudad que habitan están descubriendo y haciendo historia? Bueno, les pregunto esto porque en el programa de esta tarde vamos a conversar con Sara Benítez Sierra sobre su libro Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, publicado por Editorial Planeta, una obra que forma parte del proyecto de Historia Chiquita que busca acercar a la sociedad a una forma diferente de aprender y de hacer historia. Yo soy Álvaro Canseco y en esta tarde de lunes 5 de enero les doy la bienvenida al programa 1214 de la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, en donde el libro solamente es el punto de partida, el pretexto idóneo para poder conversar sobre diferentes temas de importancia para el presente de nuestro país. Agradezco a todos los que siguen esta transmisión a través de las ondas hertzianas de Radio UNAM, para quienes lo hacen también a través de la fibra óptica en radio.unam.mx, o bien a los que rompen con el teatro de la mente y nos ven en nuestra transmisión por Facebook. Recuerden, la Feria de los Libros, y también en el perfil de la Filminería. Asimismo nos pueden encontrar en X como @ferialibros, @ferialibrosru, @filminería, son las cuentas oficiales en Instagram. Vamos a escuchar nuestra cápsula Palabra Viva y regresamos para platicar con nuestra invitada de esta tarde. Palabra Viva. ¿Te has preguntado de dónde viene la palabra biblioteca? Proviene del griego antiguo biblioteke, formada por dos partes, biblion, que significa libro, y teke, que significa caja, depósito o armario. Literalmente, biblioteque era depósito de libros. Esa palabra griega fue tomada al latín como biblioteca y de ahí modificada al español como biblioteca. La próxima vez que entres a una biblioteca, piensa que estás entrando en un lugar que desde la antigua Grecia fue concebido como el armario de los libros. Y ahí están, listos para que los explores. Nuestra cápsula de Palabra Viva en la voz de Tessa Uribe. Y antes de pasar con nuestra invitada esta tarde, como cada lunes tenemos libros de cortesía que se van a ir para las dos personas que nos escriban en el chat de la transmisión por Facebook su palabra favorita del español, seguida por supuesto del título por el cual están participando. Tenemos 2 ejemplares. El primero es Materia del Origen de Sofía Rodríguez Fernández. Esta es una cortesía de Primero Sueño Editora, y también un ejemplar de Vida y Muerte en la obra de Juan Soriano, con textos de varios autores, cortesía del Instituto de Cultura de Morelos. Cada uno de los ejemplares, además, se va a ir con una sorpresa que nos ha traído Historia Chiquita para todas y todos ustedes. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx. Y ya está con nosotros Sara Benítez Sierra, quien es historiadora, divulgadora y docente apasionada por acercar el pasado a públicos amplios a través de la narrativa y el lenguaje digital. Ha colaborado con distintas instituciones de cultura como el Museo Mural Diego Rivera, el Museo de Arte Popular, el Colegio Nacional, TV UNAM e Ibero 90.9 en proyectos para la divulgación de la historia. En 2018 creó el proyecto multiplataforma Historia Chiquita, que incluye podcast, videos, memes, imágenes
además un proyecto que en 2023 se vería materializado en el libro precisamente Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, publicado por Editorial Planeta, un libro del cual nos viene a platicar esta tarde. Así que le doy la bienvenida aquí al estudio a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Ay, muy contenta de estar aquí contigo, siempre muy consentida por la UNAM y por ti. Oye, me faltó agregar que también es amiga y colega, por supuesto, de allá del Doc, entonces pues es un Sí, doblemente placer de que nos puedas del visitar. doctorado. Del doctorado. Ajá. Oye, pues antes de adentrarnos en el libro, me gustaría que le platicaras a nuestra audiencia cómo surge este interés por la historia, porque el libro evidentemente está marcado y atravesado por la historia. Sí, bueno, pues en realidad es que yo me sentí muy interesada por estudiar historia desde muy pequeña, aunque en un principio mi mamá que también estudió comunicación gráfica primero y luego empezó a adentrarse al mundo de la historia del arte, no estaba tan de acuerdo. Decía que si yo estudiaba historia iba a sufrir mucho. Yo creo que porque pues ella sufrió también Sí. en esta parte de laboral y así, entonces como que ella no quería que yo estudiara, entonces en un principio como que estudié un rato Derecho en la FES Acatlán, y luego estudié en el ITAM, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y ya al final, después de una depresión muy fuerte, mi familia aceptó que iba a estudiar historia, y bueno, terminé entrando a estudiar a la Universidad Iberoamericana, y la razón por la cual yo me interesé por la historia tiene que ver con que cuando yo tenía como 8 años, yo antes vivía en la periferia, yo vivía en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. De hecho, mi mamá y yo somos profesoras de la FES Cuautitlán, de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Y cuando yo vivía allá, le descubren a mi abuelo el diagnóstico, o bueno, más bien le dan el diagnóstico de Alzheimer. Hoy no sé si era Alzheimer o más bien otro tipo de cuestión de la memoria, porque ya ves que ya hay muchos adelantos y hasta hay Sí. tipos de Alzheimer y no sé qué tanto, pero pues en esa época no había tanto. Pero pues sí, le descubren cuando yo tenía 8 años Alzheimer a mi abuelo y mi familia toma la decisión de venirnos a vivir a la Ciudad de México, sobre todo porque mi mamá quería estar más cerca de mi abuelo y de mi abuela para ayudarles en cualquier situación que se les ofreciera. Pues porque pues mis abuelos como que eran de estos matrimonios de antes, en donde obviamente el hombre como que era el que hacía todos los gastos, iba a sacar todo al banco y todo, y pues cuando mi abuelo le descubren el Alzheimer, pues mi abuelita, con todo y que pues apoyó desde su trinchera, pues no era una mujer tan deconstruida, entonces pues mi mamá tuvo que entrar al quite y en ese sentido pues a mí me tocó vivir mucho esa enfermedad que él tuvo. Y bueno, pues crecí muy cerca de ambos y obviamente casi cada viernes, muchos días a la semana, íbamos a casa de mis abuelos y mis abuelos, sobre todo por mi abuelo, por su problema de la memoria, pues era más fácil recordar cosas que habían sucedido mucho tiempo atrás a lo que había comido en la mañana, ¿no? Entonces, pues siempre terminábamos hablando de situaciones de esos recuerdos, ¿no? Desde el 68, cuando mi abuelo, pues obviamente era muy joven y se fue a trabajar en la época del boom petrolero a Poza Rica, donde se enamoró de mi abuela y se conocieron. Entonces, pues obviamente estas historias y la enfermedad de mi abuelo fueron un antes y un después en mí, y es por eso que para mí fue muy importante la memoria, el olvido, y me adentré a estudiar historia. Y de hecho, al final del libro tú mencionas que está influenciado, pero evidentemente también dedicado a tus abuelos Sara y Rafael, y estableces con esto que nos platicas una relación muy interesante con el tiempo como fetiche, el tiempo como un deseo de capturar, de atesorar, y en el que la historia se convierte pues en un medio para lograrlo. ¿Consideras que sí, o todavía consideras que es un fetiche para ti el tiempo con todo esto que nos has platicado? Ese último pasaje del libro es muy curioso porque en realidad es una reflexión que salió hace muchos años en una clase en la licenciatura con el doctor Ricardo Nava, que es nuestro maestro actualmente. Saludos al Saludos al profe buen Ricardo. profe Ricardo, que nos da teoría de la historia y bueno, él me dio lecturas históricas cuando yo entré a la universidad. Y cuando estaba
estábamos viendo un poco todo lo que tiene que ver con tiempo, narración, Michel de Certeau, pero sobre todo estábamos viendo a Lacan y a Lacan. Fue que como que yo hice un guiño a esto que decía Ricardo sobre cómo es que los historiadores estamos obsesionados con aquello que ya no está, con eso que ya está muerto, ¿no? Y que incluso como que, pues obviamente el historiador tiene esta fetichización por el pasado, Sí. porque estamos obsesionados por tratar de rescatar esas cosas que se nos han disuelto en las manos, porque pues no podemos acceder a esas memorias ya. Incluso si hoy me voy, probablemente la producción del programa no va a recordar mi voz hasta que vuelvan a escuchar mi voz, ¿no? Son ese tipo de cosas que se van diluyendo rápidamente y un poco es esa como, pues esa reflexión, aunque también he platicado con unos amigos divulgadores de Colombia que tienen un podcast, se llama Random Access History, y hemos platicado alguna vez cuando me invitaron a platicar con ellos en su podcast, hablamos también acerca de que no todo se puede conservar y Claro. no todo se puede quedar en la memoria, porque entonces también no sé, sabríamos qué es el olvido, ¿no? Entonces, pues también cómo de manera arbitraria escogemos las cosas que vamos a guardar y qué cosas son las que decidimos guardar, ¿no? Entonces, un poco va hacia allá el cierre del libro y espero lo haya logrado. Estamos dando ahí algunos spoilers de la hora, pero son necesarios. Oye, y dando un pequeño giro, y además porque te conozco, creo que para ti no solamente es importante la historia por tu familia, sino también tratar de acercar a un público a la forma de hacer y de aprender historia. Porque es importante la divulgación desde tu perspectiva en las ciencias sociales y en las humanidades. Y para ser más específico, ¿por qué consideras necesario compartir con la sociedad lo que se hace desde la historia académica? Que ese es un tema y un debate abierto todavía. Bueno, pues, o sea, en primera instancia para mí la divulgación de la historia comenzó porque cuando terminé la licenciatura yo no sabía como qué rumbo iba a tomar. O sea, en realidad mi sueño, mi primer sueño, y yo espero que en algún momento lo retome, yo quería hacer una maestría y un doctorado en estudios de Asia y África y me quería dedicar a los movimientos feministas de Irán a principios del siglo XX con la modernización de Irán y como esta influencia que hubo de Ataturk, ¿no? Porque Ataturk fue el que modernizó Turquía. Entonces yo quería eso. Y estaba ese camino que tenía muchas ganas de tomar, pero ese camino también venía con nuevos retos, ¿no? Uno de esos retos era que probablemente iba a tener que aprender farsi y está un poco complicado aprender farsi en México, ¿no? Farsi es como la versión moderna del persa para Sí. el auditorio que nos escucha por si no sabía. Es lo que se habla en Irán actualmente, ¿no? Entonces, yo estaba como en ese trip, yo tenía muchas ganas de hacer ese posgrado, era como a lo que yo iba. Y pues en el Inter conocí a mi pareja, que hoy es mi esposo, que es Eduardo Antonio Mariné, compositor de música electroacústica y maestro del Conservatorio Nacional de Música, y él estaba haciendo un posgrado en música en Berklee College of Music, un colegio como muy gringo. Y tuve la oportunidad de ir a su graduación de músico. Y entonces yo vi como un movimiento muy interesante de personas creando instrumentos nuevos, creando historias, creando música, contando a través de la música lo que habían vivido. Me acuerdo que tuvo un compañero que había estado en África y había hecho unas piezas musicales de lo que él había vivido en África, pero ya era un señor muy grande, era como de 65, 70 años, que había decidido hacer su maestría en Berklee y hizo piezas musicales sobre su vida en África, ¿no? Él era gringo, obviamente. Y conocí también a Mohammad Nasser, que fue un exiliado de la guerra de Siria, que se fue a estudiar la maestría y que tocaba el oud. Y todo esto me vas a decir, ¿qué tiene que ver con la divulgación de la historia? Está Bueno, conectado. pues resulta que cuando vivo y conozco a todas estas personas que cuentan historias a través de la música, yo me doy cuenta de que yo quiero crear. O sea, yo quiero crear algo. No sé qué quería crear, pero yo quería crear algo.
Y entonces, pues me puse muy triste, me dio mucha tristeza porque acababa de terminar la carrera, pero me había dado cuenta que en mis manos yo no tenía el poder de escribir una canción o de crear un video o una película o tejer algo. O sea, no podía pintar, no podía, o sea, yo quería expresarme, como dice la canción de Bailan sin cesar, ¿no? Yo quiero expresarme, ¿no? Así, de 31 minutos. Y me doy cuenta que yo quiero expresarme, pero también quiero que la gente conozca la historia, ¿no? Y entonces como que le digo a mi pareja como es que yo quiero crear, pero quiero también que la gente entienda por qué para mí la historia es tan maravillosa y fascinante y por qué el pasado es tan interesante para mí, ¿no? Y por qué los procesos de ataturquización en Irán para mí son algo increíble, pero también porque tomar café hoy en la vida cotidiana significa un proceso de muchas cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi pareja me dijo, bueno, pues mira, tal vez ahorita no tienes las herramientas, pero yo puedo ser tus manos, ¿no? Y entonces fue que yo le dije, ok, me dijo, dime qué es lo que quieras hacer y lo hacemos juntos. Y entonces fue cuando yo le dije que yo quería hacer un podcast, en donde yo contara como un poco sobre pues estas cosas que a mí me gustaban. En el Inter yo había tenido un acercamiento con el Colegio Nacional y con los trabajos de algunos miembros, como obviamente yo no los conocí porque pues, no hablo con los muertos, pero o sea, hice como un poco de trabajo de divulgación, pero del trabajo de Eduardo Mata, de Carlos Chávez. También entrevisté al geólogo Fukugauchi, que trabaja en el cráter del Chicxulub, que es el cráter donde cayó el meteorito que desapareció a todos los dinosaurios, que es un lugar muy enigmático. También entrevisté, y es a quien se le debe por completo la creación de Historia Chiquita, a Luis Fernando Lara, que es el creador del Diccionario del Español de México, que es un proyecto del Colegio de México, y Luis Fernando es miembro del Colegio Nacional, y yo estaba muy estresada. Yo quería como platicarle a alguien lo que había leído de Luis Fernando Lara sobre su método de gramática y de creación del diccionario, porque pues ya ves, el giro lingüístico y estas cosas en el mundo historiador me gusta un buen, pero pues yo decía, híjole, es que yo estoy muy oxidada con esto de la lingüística y tenía mucho miedo. Y entonces en redes sociales conté un poco sobre el método de Luis Fernando Lara. Y a mis amigos les gustó mucho lo que hice en mis redes sociales, pero pues fue algo muy artesanal. O sea, yo todavía no sabía editar, no sabía Photoshop, no sabía usar el Canva, no sabía nada, así nada. Hago el viaje, conozco a estas personas y me doy cuenta de que yo quiero crear, yo quiero que la gente aprenda por medio de redes sociales y por medio de pues estas formas de crear, ¿no? Y entonces comenzamos a hacer pues piezas primero de audio, hicimos también piezas en redes sociales, hice varios paisajes sonoros con mi pareja, para el Museo Moral. Hicimos un paisaje sonoro sobre cómo probablemente era la Alameda de Diego Rivera cuando él era niño. También hicimos un paisaje sonoro para el Colegio Nacional, para la exposición de Vicente Rojo antes de que falleciera, donde reproducíamos el viaje que su papá, Francisco Rojo, hizo cuando se exilió a México huyendo de la guerra civil y de Franco, obviamente. Y fue así que nació Historia Chiquita, y de esa manera, pues, ya los procesos de ataturquización en Irán, pues ya se quedaron relegados. Un saludo al Colegio de México. Algún día haga esa maestría y ese doctorado, pero pues ahora estoy más interesada en los procesos de divulgación de la historia, ¿no? Y eso evidentemente está representado en este libro, y me gustaría que al regreso platicáramos de una muestra de lo que haces en tus redes, en el podcast y evidentemente también en este libro. Así que vamos a escuchar una pausa musical y regresamos para seguir platicando con Sara sobre este libro, Historia Chiquita. Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. Más libros, más libres. Síguenos en X, @ferialibros.
Esto que acabamos de escuchar es Taro del grupo de rock inglés Algie, una canción marcada por la fotografía, el amor, la guerra y la muerte, la historia de Taro y Kappa, una canción además a la que Historia Chiquita, Sara, le ha dedicado algunos videos. Así que como muestra de lo que tú te has propuesto hacer con este proyecto, platícanos por qué Taro es tan importante para ti, para el proyecto. Bueno, esta canción en realidad la escogí porque es muy importante. Es una canción que cuenta precisamente la historia de amor de Robert Capa, que Robert Capa son Gerda Taro y Endre Freitman, que son dos fotógrafos, fotoperiodistas muy importantes y son los primeros en lamentablemente morir en condiciones de guerra. ¿Por qué digo primeros? Gerda porque fue la primera mujer que fallece en campo de batalla haciendo su fotoperiodismo en la Guerra Civil Española, y Ender Friedman fallece en Indochina durante ya cuando comienza el conflicto de Vietnam, cuando pisa una, ¿cómo se llaman estas que Lady D las combatía? Una mina, pisa una mina y muere de camino al hospital. Obviamente ambos mueren precisamente bajo esta frase que decían mucho de si no estás lo suficientemente cerca, no estás tomando una buena foto, ¿no? Y un poco ellos tienen mucho, esa canción me gusta mucho porque cuenta una historia que tiene que ver con estos fotógrafos y sobre todo con mi otra gran pasión e interés, que son las fotografías. Mi maestría fue sobre Mariana Jampolsky y sobre fotografías de Mariana Jampolsky, y mucho el libro de Historia Chiquita tiene que ver justamente con el archivo fotográfico de mi abuelo y con fotografías que también tanto la Universidad Iberoamericana, la Biblioteca Francisco Javier Clavijero y también Carlos Villasana me prestaron para poder contar estas historias que se van interconectando con la comida, con las historias de mi abuela, con las historias de mi abuelo y precisamente pues con esto que es mi gran pasión, que es la fotografía. Por eso escogí esa canción. Y precisamente ya para ir cerrando esta conversación, en el libro no solamente encuentran postales de todo el devenir histórico de México a lo largo del siglo XX, también hay recetas de comida, como bien lo Sí. mencionas. La mayoría de los capítulos de los apartados van acompañados de una receta, los biscuits, el budín. ¿Por qué la cocina para ti es un espacio de laboratorio de observación histórica, si lo queremos ver así? Pues yo creo que, o sea, como que no lo había pensado tanto. Ahora conforme uno va alejándose el tiempo de la obra, como que uno va entendiendo otras cosas. Y yo diría que la razón por la cual yo decidí incluir recetas es porque no siempre podemos acceder a ciertos olores, a ciertos sabores del pasado, pero creo que las recetas son un breve acercamiento a ese pasado que se nos diluye, como bien decía al principio de esta conversación, entre las manos, ¿no? Y creo que al final, pues, poder recrear recetas puede acercarnos un poco más a esas experiencias que se cuentan dentro del libro, ¿no? Desde eso que platicaba en el libro de cómo es que Judy, la elefanta, se escapó y estuvo deambulando por la Y la ciudad sacrifican. y la tienen que sacrificar. O, por ejemplo, cómo los biscuits representan no solamente la impronta de los chinos en la llegada de una inmigración china a México, sino también de un boom petrolero y de cómo también se transforman en el típico desayuno de los ferrocarrileros y de los petroleros, y que yo tengo en mi imaginación clavada que el héroe de Nacosari probablemente el día antes de que se sacrificara desayunó Se unos comió un biscuits, biscuit. ¿no? Entonces, pues Sí. son ese tipo de cosas que creo que la cocina sí nos ayuda a acceder a ese pasado, a diferencia de cuando uno pierde esas memorias, como bien te lo decía, la voz, ¿no? Yo me voy a ir y ya no se van a acordar de mi voz, ¿no? Pero sí están mis recetas y tal vez así pueden acceder a mí un poquito, Quedan ¿no? estas huellas y por supuesto, ustedes al probar ahora un biscuit van a recordar esta historia que está detrás. Sara, ¿dónde se puede conseguir este libro y dónde te pueden seguir a ti en redes sociales? Pueden conseguirlo en Amazon, en Mercado Libre, o en su librería de confianza, aunque yo les recomiendo para comodidad Amazon y Mercado Libre. Y pueden seguirme en Instagram, en TikTok, como Historia Chiquita.
Perfecto, pues Sara, te agradezco mucho que nos hayas visitado esta tarde. Algunos que nos están siguiendo en Facebook podrán ver que en la mesa hay algunos stickers que amablemente nos has traído, así que bueno, pues te agradezco tu presencia, esta charla, y bueno, sigan en redes sociales a Sara para que vean todo el contenido que está haciendo ahora también desde la reflexión académica de la divulgación. Muchas gracias, Sara. No, hombre, a ti. Y gracias también a todas y todos ustedes que nos han seguido como cada lunes, como cada semana. Les recuerdo que pueden volver a escuchar El Recalentado Literario en Facebook, en YouTube, en el perfil de La Filminería, en Instagram y también en radiopodcast.unam.mx. Agradezco a todo el equipo de producción que hace posible este programa, Pablo Cuellar, a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Carla Villalobos, Claudia Pérez, Marco Jiménez y Luis Pérez, Tessa Uribe en la locución de los contenidos y en los controles técnicos a Francisco Chamorro y Eva Pineda. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga un excelente lunes, coma mucha rosca, hasta pronto. Y en la cartelera cultural, Ediciones Nobel convoca a la 32ª edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, cuyo objetivo es distinguir creaciones originales e inéditas escritas por autores de cualquier país del mundo. Consulta las bases de participación en www.premiojovellanos.com. El Museo de la Minería del País Vasco, España, invita a participar en el 7º certamen literario Dolores Ibarruri Gómez, Pasionaria, 130 años con Pasionaria. Podrá optar al premio cualquier persona mayor de 18 años de cualquier nacionalidad. Consulta las bases en meatzaldea.eus. Librerías Gandhi constantemente tiene presentaciones de libros de diversos géneros. No dejes de consultar su página www.gandhi.com.mx para mantenerte al tanto. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.